Vamos a nuestra segunda presentación del día, ¿sí? En este caso, el doctor Ricardo Armentano, con Leonardo, el polímata que viajaba en el tiempo. El doctor Armentano es profesor e investigador que ha dedicado su vida académica a la ingeniería biomédica, particularmente al estudio del sistema cardiovascular y sus patologías asociadas. Actualmente se desempeña como director del Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería, el GIBIO, al cual pertenezco, acá en UTN-BA. Es director del doctorado en Ingeniería, mención procesamiento de señales e imágenes, en esta misma institución. Ha obtenido 2 doctorados, 2 postdoctorados. Es autor de numerosos artículos científicos en prestigiosas revistas internacionales, junto con 20 publicaciones entre libros y capítulos de libros. Recientemente fue galardonado por el IEEE como un ingeniero eminente de Latinoamérica para 2019 y es su conferencista distinguido durante este año. Con ustedes, el doctor Armentano. Muy buenas noches. La verdad que es un enorme orgullo y un gran placer poder llevar a cabo esto que fue un gran anhelo y que costó mucho poder realmente concretarlo debido a varias cosas que han pasado. Les voy a contar que en noviembre pasado, yo me encontraba justo en Florencia, con 2 expertas del arte, que están aquí presentes, ya que le pueden consultar a ella, y tuve la suerte de asistir a un evento sobre la sucesión de Fibonacci, que era el 23 del 11, que invertido es 1123, ¿no? Y esto fue en la Universidad de Florencia, de tal forma quedé embelesado con eso que había vivido, que le propuse al doctor Legnani, él puede dar fe, que nuestras charlas con el doctor Monzón, que acaba de llegar, tenían que seguir la lógica de Fibonacci. Entonces le propuse Monzón 13 minutos, 21 para el doctor Legnani, y yo iba a hablar 34. Fibonacci es difícil que resista a este país porque el paro del cual justamente acaba de ocurrir nos trajo un trastorno, pero vamos a intentar mantener la serie un poco al revés. Habló Legnani, sigo yo y después va a terminar el doctor Monzón. En esa charla yo hablé de un tema que realmente me tiene fascinado desde hace mucho tiempo, que es el mecenazgo en la educación y sobre todo en la educación para la investigación. En mi caso particular, me interesa mucho pensar en la educación para la investigación en ingeniería. Esto es algo que nosotros aplicamos corrientemente en nuestro programa doctoral. ¿Se escucha mal? Bueno, disculpen. ¿Ahí se escucha mejor? Les pido 1000 disculpas. Bueno, y esta forma de pensar la ingeniería como el motor de la innovación requiere tener gente que de alguna manera trate de prohijar que trabajen especialistas de diferentes tendencias, de diferentes campos, y que en esa polinización cruzada se genere una explosión de ideas, se genere realmente un shock de creatividad. Y la forma de transmitir esto fue pensando y viendo y analizando que esto ocurría justamente en el Renacimiento, en la casa de los Médicis, con otras familias que han logrado prohijar ese gran golpe de creatividad, reuniendo justamente especialistas de todas las áreas. Entonces, cuando trabajamos en interfase, hay un libro que se llama El efecto Medici. Cuando rompemos los ingenieros de hablar con los ingenieros, los físicos con los físicos, los médicos, nos damos cuenta que los problemas son mucho más complejos y que necesitan miradas distintas. Hoy, un problema de salud pública ya no es un problema de un médico, es un problema de un ingeniero, de un nutricionista, tal vez de un profesor de educación física. Es decir, la suma de todas esas miradas logra resolver problemas complejos.
porque al mundo hoy lo domina la complejidad. Hablando de esto, que es lo mismo que le estoy contando a ustedes, tomé la figura de la persona que a mí me formó, fue el mecenas de mi vida, que fue el doctor Favaloro, porque él prohijó que un grupo muy incipiente en aquel momento de ingenieros, matemáticos, biólogos, químicos, médicos, tratara y trabajara de obtener cosas originales que sirvan, que se puedan aplicar luego para la salud humana, pero fundamentalmente en un entorno de libertad creativa, sin esos corsets de dirigir la investigación hacia algo que todavía hoy no sabemos qué es el futuro. Cuando termino de decir esto, uno de los expositores me dice, pero su figura, bueno, Favaloro, el creador del bypass, yo no conozco la obra de él en su fundación, pero dice, creo que ahí está faltando como ingeniero, porque está hablando de la ingeniería, alguien que realmente trate de reunir en la práctica, en un hecho concreto, esta visión polifacética, esta visión, digamos, de trabajar en varias áreas del conocimiento, y me dice, le propongo que usted trate de incorporar a este cuerpo, digamos, de doctrina, trate de incorporar la figura de Leonardo. Esto ocurrió el 23 del 11, perdón. A partir de ese momento, bueno, me puse a investigar, tomé esto como una causa realmente importante en mi vida y empecé a entender una serie de cosas. Como todas las personas que no somos historiadores y que estamos tomando, acá está el doctor Giuseppe, quien va a avalar tal vez o no todo esto que estamos diciendo, pero la idea fue darle una visión con Leonardo honrando esa idea de cómo los grupos humanos que se reúnen para desarrollar la investigación pueden llegar a investigación genuina, pueden llegar a obtener realmente ideas renovadoras cuando se transforman en grupos interdisciplinarios. ¿Y quién más interdisciplinario que Leonardo da Vinci? Por eso yo tomé como definición, como título, Leonardo el polímata que viajaba en el tiempo. Para aquellos que, como yo, se llevará una sorpresa o no conocen el término, polímata es un término que viene del griego polimatos y que quiere decir el que sabe muchas cosas. El polímata es un erudito de amplio espectro, una persona que sabe de todo y de profundidad. Responde al ideal renacentista del homus universalis, como el doctor Legnani, que nos acaba de sorprender. Pero lo interesante es que los Medici y esta infancia de Da Vinci se desarrollan en un lugar que justamente fue el lugar que tomamos como punto de partida, y la definimos en ese momento a Florencia como el Silicon Valley del Renacimiento. Es decir, para hacer un poco esta analogía con lo que está pasando hoy en día. No han existido muchos lugares con un entorno tan propicio para la creatividad como la Florencia del 480. La hermosa Florencia reúne 7 elementos fundamentales que necesita una ciudad para ser perfecta. Eso lo dijo un escritor, Benedetto Dei, en 1472. Y veamos qué dice. En primer lugar, decía que goza de absoluta libertad. Tiene una gran población rica y elegantemente vestida, disfruta de un río de agua clara y pura y acoge molinos dentro de sus murallas. El gobierno se extiende a castillos, pueblos, tierras y gentes. Hay una universidad en la que se enseña griego y contabilidad. Conviven en ellas maestros de todas las artes y la ciencia. Cuenta con bancos y agentes en todo el mundo. Esta Florencia fue un poco esa cuna, digamos, que meció
a quien hoy es el depositario de esta charla. Leonardo nació el sábado 15 de abril de 1452, en la localidad de Vinci, en la tercera hora de la noche, que como ustedes saben, son 3 horas después del Ave María, o sea, 22:30. Ya a los 21 años, para que ustedes vean, dejó su primera obra. Permiso, aquí está. Dejó su primera obra, este paisaje de infancia, que es el Valle del Arno y el castillo de Montelupo, y luego lega un legado enorme de 21 cuadros y casi 100.000 dibujos y bocetos, que hablaba hoy el doctor Lignane, que como hoy quise mostrarlo aquí, pertenecen obviamente al patrimonio cultural universal. Se dice, es imposible poder asegurar estas cosas, que Leonardo nunca asistió a la escuela, que se le enseñó de manera informal a leer y a escribir. También recibió entrenamiento elemental en idioma, geometría y aritmética. Leonardo podría escribir con una mano y dibujar con la otra simultáneamente. Era vegetariano y, según he leído en varios lados, nunca tomó leche en su vida. Esto es un dato interesante, porque dicen desconfía de aquel que toma leche. O sea que ya tenemos un dato que nos lleva directamente a una simpatía enorme por Leonardo. Dice que era famoso por su amor por los animales, y hay fuentes que dicen que muchas veces solía comprar animales para poder liberarlos. Pero fundamentalmente, hoy yo quiero rescatar en este punto de partida la figura de Leonardo como aquel polímata, transdisciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario, y sobre todo tomar como símbolo este poliedro de 72 caras, que fue realizado como el límite para, digamos, discreto para una esfera, que es esto que ven acá. Si seguimos aumentando las caras, lo vamos a lograr, para el libro de Luca Pacioli de La Divina Proporción. Es decir que la figura con la cual vamos a tratar hoy de cerrar un mensaje, porque se trata de que de acá nos llevemos sobre todo una idea para el debate, a eso apunta esta charla, no solamente a una colección de datos que tal vez ustedes con una búsqueda en Google las pueden conseguir. Es decir, esto es un motivador para una discusión. De eso, a eso nos dirigimos. Leonardo, fundamentalmente, si tomamos hoy lo que hablaba el doctor Legnani, digamos, la parte que más aplicó a lo que hoy se denomina la mecánica, vemos que aborda esta ciencia de la misma forma que abordó prácticamente todo el conocimiento, desde un punto de vista holístico, observacional y artístico, en lugar de ser o demasiado teórico o demasiado experimental. Esto permitió que sus inventos fuesen complejos, reflexivos y estéticos, todo al mismo tiempo. Es decir que realmente cuando veamos ahora la mecánica, porque Leonardo había logrado justamente tener una experticia enorme por todo lo que simbolizaba el trabajo con palancas y engranaje, realizó proyectos que realmente eran fascinantes, como ustedes pueden ver aquí. Es decir, estos en sus códices, por ejemplo, esto que están viendo aquí es un símil helicóptero, un tanque de guerra, un traje de buzo, es decir, mezclaba sus conocimientos de hidráulica con la mecánica en general para poder prohijar cosas que fueron realmente fascinantes y adelantadas a su tiempo. Que esta es la otra parte de esta historia, es mostrar a Leonardo como un visionario, alguien que pudo prever el futuro. Como inventor, no nos vamos a detener, pero una de las cosas que más me interesan, porque acá la historia es usarlo como ingeniero biomédico, es decir, pensar su magna figura como la de aquel ingeniero que une campos como la biología, la medicina y la ingeniería. Sabemos que fue
el primer robot humanoide de la civilización occidental fue desarrollado por Leonardo. Este robot está en el código Huygens y fue diseñado justamente con el canon del hombre de Vitruvio, eso que luego vamos a ver en perspectiva y vamos a charlar sobre ello. Era un caballero armado que fue diseñado para sentarse, agitar los brazos y mover la cabeza mediante una cabeza flexible que abría y cerraba su mandíbula anatómicamente correcta. Hoy en día, en la Universidad de Osaka, yo tuve la suerte de verlo, hay un robot Da Vinci, que es este que están viendo aquí abajo, que esto es realmente, digamos, impactante, porque se mueve, tiene una serie digamos, de encantos en su movimiento que son fascinantes. Eso lo pueden ver cuando gusten. Pero ya estamos entrando a quizás la parte medular de la charla, y es cuando ese polímata une sus conocimientos fundamentalmente con la anatomía. ¿Por qué? Porque ustedes no se olviden que en la Edad Media las disecciones humanas rara vez se realizaban por razones de religión y el miedo a la transmisión de enfermedades. Había 2 bulas papales en las cuales prohibían tocar a los cuerpos después de la muerte. Pero Leonardo recibe autorización para diseccionar cadáveres en el Hospital Santa María Nuova en Florencia, y aquí vamos a encontrar, espero, aquellas personas que se pueden de alguna manera sentir tocadas por esto, pero vean lo que es los primeros estudios en lo que es el sistema esquelético, lo que son los pulmones, o sea, la aorta, toda la parte cardiovascular, la vejiga, lo que hace al movimiento, los tendones, el feto, el corazón con las coronarias. Ustedes ven aquí, digamos, la perfección de sus dibujos. Leonardo, todo lo que comprendía, y esto es una cosa para mí que me parece clave en esta historia, lo volcaba a un gráfico, a un dibujo. Es decir, graficaba toda idea, todo concepto graficable. Por eso es esos 100.000 bocetos y dibujos que nos ha legado. Aquí tienen, bueno, la parte ya del estudio, por ejemplo, del cerebro, cuando hace ciertas medidas para luego cuantificar la anatomía en función de dimensiones importantes. Esto es algo muy interesante porque empieza a generar una especialidad que hoy en día recién la medicina la está retomando, que es mezclar la medicina con la psicología. Leonardo es quien prohijó las causas, por ejemplo, psicológicas de las enfermedades. Hay 2 trabajos muy interesantes en Circulation Research, donde esto realmente está muy bien descrito, cómo estas caras grotescas, de alguna manera, él ya las asociaba a ciertas patologías definidas que hoy se mezcla con la neurociencia, con la psicología, la cardiología y otras cosas más. Trabajaba mucho con animales. Aquí yo nunca pude percibir, pero se dice que hay un gato que se transforma en dragón. No lo he podido ver, pero es realmente interesante. Y acá llegamos, en este camino que vamos como planeando, al objetivo, uno de los objetivos, acuérdense de la charla, que era el ingeniero que pudo inventar el futuro. Fíjense que en la primera aproximación de sus trabajos, hacía moldes de cera con corazón de toro, y a partir de esos moldes construyó modelos de vidrio para estudiar las características hidráulicas de la sangre, cómo fluye a través del corazón y sus válvulas. Posteriormente hizo un modelo de circulación in vitro para cuantificar la circulación humana, algo que con el doctor Simbernoff prácticamente dejamos toda nuestra energía y todavía no lo hemos logrado. Pero estamos a solo 500 años, todavía nos queda un tiempito para aprender. Ponía, y esto yo se los podría contar un poco más en detalle porque me ha pasado, ponía semillas para poder visualizar las turbulencias y el flujo sanguíneo.
Esto nosotros lo hacemos, ponemos talco en el agua para poder estudiar cómo fluye un determinado fluido y sobre todo estudiar la naturaleza, si es un fluido con un régimen poiseuliano o turbulento. Bueno, Leonardo ya utilizaba esto y utilizaba la dinámica de fluidos para estudiar el agua de los ríos, que esto lo comentó muy bien hoy aquí mi colega, definiendo, fíjense, la tensión continua en las paredes laterales del río. El agua rebota continuamente contra las orillas y con el tiempo pasa el curso del río que se vuelve cada vez más tortuoso. Usó distintos colores para poder estudiar las características de flujo en el centro y cerca de los bordes de los ríos y tradujo estos hallazgos a la sangre que fluye en las arterias. Es decir, es exactamente hoy la definición de lo que se conoce como bioingeniería, que es aplicar las ciencias de la ingeniería, como ya nos va a contar el doctor Monzón, a el estudio del cuerpo humano, para cuantificar, encontrar que las leyes de la física se pueden aplicar para comprender y diagnosticar mejor las enfermedades. Justamente esto creo que es lo que había mostrado hoy el doctor Legnani, pero fíjense que esto ocurría, este es un grabado de Florencia en la parte, digamos, de la juventud de Leonardo. Creo, les podría asegurar que en este punto que está acá es donde se encontraba el lugar donde él vivía, y estos vórtices, este tipo de remolinos, para hablar así, que tenían lugar en los pilares de los puentes en el Arno. Y él utilizaba todo esto para luego aplicar, fíjense, a caracterizar, por ejemplo, lo que ocurría no solamente en el corazón, sino en las arterias y en la válvula aórtica. Miren esto, que yo le llamo el precursor, porque un conocido doctor Bellhaus publicó en 1969 experimentos sofisticados sobre la válvula del corazón y usó unos marcadores muy importantes, como estos que hablamos, marcadores de colores, y lo que luego usó un modelo transparente de la aorta con una válvula flexible que fue perfundido por agua. Puso pequeñas partículas mezcladas por agua que hicieron visibles los patrones de flujo. El doctor Robisek parece que era un señor que no lo quería mucho, pero demostró en una carta al editor que esos mismos experimentos sofisticados se habían realizado 450 años antes. Es decir, fíjense que cómo se magnifica la figura de quien estaba realmente comprendiendo y desarrollando hace 400, 500 años lo que hoy es prácticamente tecnología e investigación de punta. Describió el corazón como un músculo que se contrae espontáneamente y la aorta que proporciona sangre, calorías y energías a todo el cuerpo, y hablaba de la piel y los capilares. Y aquí empezó a trasladar todas esas ideas que tenía, por ejemplo, de los ventrículos, las aurículas, las coronarias. Fíjense el detalle que tiene, que prácticamente es el primer anatomista que ha desarrollado esto, porque antes todo el mundo lo hacía de memoria, nadie tenía la oportunidad de hacer estas vivisecciones y poder desarrollar y medir sobre el cadáver. Por ejemplo, llegó a la conclusión que el corazón se alimenta solo, esto está documentado, que las aurículas se contraen cuando los ventrículos se dilatan, lo que explica el movimiento de la sangre desde las aurículas a los ventrículos. Las aurículas y el ventrículo izquierdo son más grandes que el derecho. Todo esto son derivados de todos estos diagramas que ustedes están viendo ahí, donde estudiaba la parte bronquial. Examinó los bronquios hasta las ramificaciones más pequeñas, planteó la hipótesis que las arterias bronquiales reciben frescura de los bronquios, llenas de aire, y que la sangre venosa recibe frescura de los pulmones antes de regresar al corazón. Bueno, es algo realmente, es de otro mundo. Quizá visitó el futuro,
para poder llegar a estas conclusiones. Usó la ingeniería hidráulica, por ejemplo, para estudiar las válvulas cardíacas, cosa que hoy es un tema muy sofisticado. Decía que estaban cubiertas por el endocardio en la parte superior y los músculos en la parte inferior. Y decía que tienen que abrirse y cerrarse completamente, de lo contrario el corazón no funcionará adecuadamente con regurgitación, es decir, que vendrá sangre de los ventrículos a las aurículas, lo que es una valvulopatía. Ya estaba diagnosticando las valvulopatías. Ahí tienen, por ejemplo, todos los estudios de válvulas que hizo. Es decir, y aquí tienen cómo esas válvulas fluían. Pero lo más increíble, y acá llegamos al clímax de la charla, es que fue el primero en cuantificar las enfermedades letales, los flagelos que hoy afectan la raza humana. Fue el primero en hacer varias suposiciones sobre la aterosclerosis. La aterosclerosis es cuando nuestras arterias se tapan por, efectivamente, placas derivadas del colesterol o materiales grasos y no dejan pasar la sangre no pasa para el otro lado y el corazón, los pulmones o en este caso el cerebro se infartan dando lugar a un infarto de miocardio, a un infarto pulmonar o una claudicación de miembros inferiores. Por ejemplo, él ya hablaba la tensión de la pared de las arterias, la falta de nutrición de la pared de la arteria alejada de la sangre que la nutre, es decir, ya tenía ese concepto y por eso yo ahora hablo de Leonardo el cardiólogo, porque ya estamos en un nivel donde el ingeniero biomédico no puede lidiar con las patologías, es decir, acá ya entramos en territorios de la cardiología. Ustedes saben que en aquella época las enfermedades eran consideradas un castigo de Dios por parte del público en general y un desequilibrio de humores por parte de los científicos de la época. Bueno, Leonardo, ¿y cómo se curaban? Se hacía un sangrado venoso profundo y se trataba que esa sangre, que tenía impurezas, llegue a un punto que se modifique y se limpie. Leonardo fue el primero que teorizó que las enfermedades eran derivadas de alguna imperfección en la estructura del cuerpo humano. Es decir, cambió el concepto de la enfermedad. Y cuenta, y acá es lo único que me voy a permitir disentir con mi querido colega, pero no todavía, cuenta que conoció un hombre en Santa María Nuova, en Florencia, que tenía 100 años y dijo, este hombre era sabio, feliz a pesar de su avanzada edad. Cuando murió, realicé una autopsia para comprender el motivo de su feliz vejez. ¿Y qué hizo? Una autopsia para comprender las clases la causa de esta muerte pacífica y descubrí, atención, que fue causada por la debilidad del fluir de la sangre y una falla en la arteria que alimenta el corazón y a los otros miembros. Es decir, estaba definiendo el taponamiento de esa arteria por justamente algo, bueno, no hablaba de la placa de ateroma, del ateroma, pero ya estaba anticipando este flagelo que mata una enormidad de personas en el mundo. Dijo que tenía relación con el envejecimiento, que hoy obviamente es el cofactor más importante de la aterosclerosis. Dice, uno se puede preguntar por qué los vasos en el viejo adquieren gran longitud y lo que antes eran rectos se vuelven tortuosos y su pelaje se vuelve más grueso para ocluir y evitar el movimiento de la sangre. Aterosclerosis con paciente añoso. Miren esto, también realicé una autopsia a un niño de 2 años en el que encontré todas las arterias blandas y rectas diferentes a la de un anciano. Efecto del envejecimiento. Yo ya estoy emocionado. Bueno, acá voy a ir más rápido porque no son especialistas y no, habrá obviamente médicos aquí en el ambiente, pero creo que ya el panorama está bastante planteado, pero les puedo asegurar que hay datos fehacientes
que detectó por primera vez la cirrosis y la hipertensión portal, que es justamente una enfermedad del hígado, y lo que él decía es que la arteria y la vena que van desde el bazo al hígado se vuelven tan grandes que bloquea la sangre procedente de la vena mesentérica. Es decir, hoy es quizás el elemento de diagnóstico que tienen todos los patólogos para detectar una cirrosis en un individuo de hipertensión portal. Y habló, y acá voy a hacer ese terrible, digamos, de acción de contradecirlo, doctor Legnani, porque dice que Leonardo estaba pintando un fresco en Santa María Novella y había un hombre de mediana edad preparando los colores para sus frescos. Este individuo respiraba los vapores de los colores y con el tiempo desarrolló una grave forma de enfermedad obstructiva crónica, que es una enfermedad severa con disnea en reposo. ¿De acuerdo? Leonardo le pidió al hombre que fuera el modelo para San Jerónimo, que es lo que acaba de mostrar nuestro amigo y colega. San Jerónimo en el desierto. No sé si estamos hablando del mismo cuadro. Y estos médicos han llegado a la conclusión que los músculos del cuello, el pecho y la cara se muestran en la contracción espasmódica típica del época. Es decir, que solamente con el semblanteo de San Jerónimo se dieron cuenta que era un enfermo con enfermedad pulmonar obstructiva. Aparte de eso, disculpe, detectó la circulación venosa de miembro inferior, cosa que, ya les digo, es algo relativamente reciente, y ya hablaba de la importancia de favorecer el retorno de la sangre venosa, habló de venas colaterales entre el sistema venoso superficial y profundo, o sea que este tipo ya tenía la idea de venas varicosas, es que las veía obviamente. Y esto a mí es una de las cosas que más me produce realmente una emoción, porque hablaba de las condiciones psicológicas de los pacientes en la enfermedad cardíaca. Es decir, él era un hombre de agitación continua que trataba de comprender el mundo y entenderse a sí mismo. Entonces analizaba estos individuos que tenían, por ejemplo, una disección de corazón, tratando de relacionar la psicología de la persona y las condiciones generales del cuerpo. Es decir, él prohijó, fue el pionero de la influencia de los factores psicológicos evidentes y ocultos en las actividades del corazón. Ya creo que solamente falta, así como cuando uno está con un boxeador y falta el golpe final, ver esta parte que a mí me ha sorprendido luego de leer bastante, y sobre todo aquí mi cuñado fue uno de los factotum de esta historia, porque él es un chef, y me habló de Leonardo el Sibarita, otra historia que las pasiones, una de las tantas pasiones fue la cocina y elaboración de platos distintos tanto en diseño como en cantidad. Pero estaba preocupado por una dieta equilibrada y variada. Era vegetariano. Y las obsesiones aparte era presentar estos platos en la mesa, como mejorar su aspecto, con el mejor modo de comportarse que debían tener los comensales durante el desarrollo de la comida. Finalmente, esto que ustedes ven acá, este es un interesante hombre de Vitruvio, pero ya preparado para la cocina. Ya lo ven ahí vestidos como un chef. Esto, según se atribuye, es difícil tenerlo en claro, pero es un batidor donde este individuo estaría dentro, con lo cual se batía a sí mismo. Esto sería un exprimidor de servilletas, si mal no recuerdo, y esto que están viendo acá es todo un diseño hidráulico, pero otros autores, que no sabemos si son realmente más verídicos o no, hablan que era una máquina de espaguetis gigantes para alimentar el ejército.
Bueno, les recomiendo, se pueden leer cosas que no sé si son verdad, pero tienen realmente una imaginación impresionante, fabulosa. Estas últimas diapositivas, ya estamos llegando al final, hablan de algo que para mí, me lo imagino en su modesta casa de Florencia, imaginando el mundo lejano por venir y señalando hipótesis que la ciencia quizás todavía no confirmó. Por ejemplo, él hablaba que el agua es la sangre de la tierra, algo que tiene mucha relación con ciertas líneas de pensamiento del hinduismo, ¿no? Y que es el elemento principal. Y él afirma que el hombre está compuesto por agua, tierra, aire y fuego como cuerpo terrenal. Y dice algo, para que ustedes se hagan una idea, que es revolucionario, que todo el metabolismo celular se basa en intercambios acuosos. Una idea totalmente impensable en ese momento. Y verídica. La ecología. Leonardo fue el primero de los ecologistas. Presiente que el ciclo del agua en nuestro planeta entero es la base misma de cualquier organismo vivo. Y si no se tiene un equilibrio, corremos el riesgo de un desastre. Predice que el mundo se perturbará que en este mundo se perturbará este ciclo fundamental del agua vital, y durante el siglo XVI florentino, Leonardo vio, como está documentado, grandes ciudades contaminadas de nuestro tiempo, percibió el envenenamiento del aire, las sustancias nauseabundas y peligrosas que matan a los océanos. Pero las premoniciones, hay un diario británico, que se los recomiendo, no lo quise hoy poner, que usa estas premoniciones donde él habla de la ecología, la destrucción nuclear, el uso de la ciencia con fines bélicos y sobre todo la guerra. Una guerra terrible de llama y acero, una guerra que habla incluso de ruptura de la materia en los elementos más íntimos. ¿Avisoraba la división del átomo? Es decir, seguimos sorprendiéndonos. Y ese diario inglés lo publicó como una premonición de la catástrofe de Hiroshima, cuando él habla la destrucción por fruto de la ruptura de la materia, y esto podría efectivamente estar relacionado, es una nota de ese periódico inglés que está muy interesante. Finalmente vio el futuro. Acá tienen la cara de Leonardo, que me parece que es relevante, mirando quizás a la Gioconda en un futuro sacándose una selfie. También vio que su hermoso hombre de Vitruvio era Homero Simpson. Quizás ahí por eso vemos esta cara de gran preocupación. Y efectivamente, Leonardo, en esa idea de perfección, tal vez también pensó que existe una medida, un hombre perfecto, como las medidas del hombre de Vitruvio, para cada uno de nuestra especie histórica. Nuestro espartano, ¿no? De los 300. Bueno, vaya a saber un hombre moderno, no les voy a hablar otra chica. Este me resulta conocido, pero digamos que habría un Vitruvio para todes, usando esta palabra. Dicen algunos que también dejó este retrato de una cámara Nikon. No, pero es increíble. Solamente. Pero finalmente podemos decir que Leonardo era un amasijo de contradicciones y conflictos. Eso también lo hacía ser una persona, ser un ser sobrenatural que llegaba a la tierra con este contenido enorme de contradicciones y conflictos que rara vez cumplía con un encargo, viajaba mucho para su tiempo, vivía plenamente, quería llegar al fondo de los fenómenos, explicar las cosas.
hacer todo lo que pudiese y anotar todo lo que presenciaba. Esto creo que lo caracteriza en forma holística. Finalmente, decía que la técnica podría estar en el origen de un desastre si es empujada al extremo y utilizada de forma frenética. Siente que esto es algo para mí terriblemente esclarecedor. Siente que es demasiado temprano para darle a sus contemporáneos una idea o aparato semejante, tal o cual mecanismo. Se abstiene. Tenía sus secretos. Hay entre los secretos que todavía no pude verificar, se decía, por eso puse aquí, era la Mona Lisa, el clanker de Leonardo. Se decía que uno de los secretos dice que la Mona Lisa es el autorretrato de Leonardo como mujer. Aquí tienen ustedes, esta es la cara, esto es lo que corresponde a la Mona Lisa, que para pintar esos labios Leonardo estuvo 10 años. Digamos que tenía otras exigencias que el mundo moderno, pero llegaba a esos grados de perfección. Finalmente, y esto sí me toca de cerca, porque lo primero que yo conocí de Leonardo, pues yo pasé un tiempo en Francia, fui con mi mujer justamente, estuvimos en Amboise, y uno de mis ídolos, el rey que más quiero, digamos, es François Premier. Y es hermoso ver esa historia de Leonardo en los últimos 3 años con Francisco I, el rey constructor, y Leonardo el príncipe de los sueños. Salían a caballos y Leonardo le decía, los hombres van a volar, los hombres van a andar debajo del mar, los hombres van a comunicarse de un continente a otro, y el rey fascinado lo seguía. Y este cuadro fantástico es aquel que muestra cuando Leonardo muere, tenía una relación paterno-filial, y Leonardo muere en manos de François Premier. También leí que está en duda, pero así lo documenta la pintura. Finalmente, dije que no me quería ir de acá sin comprometerme, porque yo creo que el legado de Leonardo tiene que servir para mirarnos, tiene que servir para tener una introspección, para ver dónde estamos y qué pensamos de nuestra sociedad. Y fundamentalmente creo que él fue un destructor de dogmas y yo adhiero firmemente a esa mirada un tanto, una mente crítica. Es decir, y por esto quizás en nuestros días honrar el legado de Leonardo es enseñar a pensar en la nueva trinidad planetaria que rige nuestros días, la globalización, la occidentalización y el desarrollo, y sobre todo mirar ese nuevo paradigma que es piense global y actúe local. Todo está conectado con todo, y si nosotros no tenemos esa visión, digamos, holística de lo que pasa, muchas veces nos vamos a confundir mirando las cosas exclusivamente desde un punto de vista. El mundo es complejo y requiere soluciones complejas, requiere polímatas. Hay que estimular el espíritu crítico y enseñar a aprender como antídoto al enseñadero, que es adiestramiento a la sumisión. Yo me opongo a las universidades que solamente tratan a los estudiantes como seres que van a aprender y se van, cuando el estudiante es un material vivo, dinámico, que transforma la sociedad y transforma el aula investigando, pensando, discutiendo. El alumno viene a clase a generar actividad académica, no a ser un individuo pasivo, como mucha de la enseñanza que tenemos. Así podemos fomentar la innovación y la creatividad. Tenemos que formar a los jóvenes en la interdisciplina, es lo que nos dejó Leonardo, y la interoperabilidad funcional, es decir, en
que sepan trabajar con otras culturas, que sepan trabajar con otras especialidades, que sepan trabajar con otros problemas. Hoy la mayoría de los estudiantes va a trabajar en un mundo para el cual nosotros no lo hemos formado. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Finalmente, creo que hay que estimular la mente crítica, refractaria a toda la propaganda sectaria o a cualquier tipo de intolerancia. Finalmente, como tenemos hoy Twitter y dando vueltas por ahí, mi hashtag es la universidad pública, estatal, pues saben que es Universidad Pública de Gestión Privada, General Pública de Gestión Estatal, debe formar leonardos. Es el gran desafío de la universidad, formar seres integrales, íntegros, honestos, que aborden la realidad de una manera compleja y capacitada, no máquinas. Eso se lo podemos dejar para otro tipo de universidades, pero no para nosotros. Finalmente, Leonardo fue un faro con brillo tenaz y estable, el genio de todos los genios. Y pido un gran aplauso en el aniversario de su muerte.